ello, ahora trabajemos con datos cuantitativos, ¿no? Entonces, puede ser cuantitativos continuos o cuantitativos discretos. Un cuantitativo será continuo cuando puede tomar la variable cualquier valor real en un determinado intervalo. Eso quiere decir que puede tomar valor decimal o fraccionario, y entre dos números decimales podría haber otro, tal vez, ¿no? Que puede estar intermedio, o sea, puede tomar cualquier valor en ese intervalo. En cambio, será discreto cuando toma valores específicos dentro de un intervalo. No necesariamente enteros, estamos diciendo, claro. Generalmente en los problemas se le pueden poner valores enteros, ¿no? Para indicar que es discreto, pero una variable discreta también podría tomar valores decimales, pero específicos. Es decir, de un valor decimal puede pasar a otro valor decimal y no haya ningún valor decimal intermedio entre ellos. Valores específicos, ¿no? Por ejemplo, cuando en el bus, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nos dan el pasaje, ¿no? El tarifario, 50 céntimos, que es un valor de 5, 80 céntimos, un sol 3, 2 soles 40, 3 soles 70. Entonces, el pasaje varía desde 50 céntimos o 0,5 soles hasta 3,7 soles. Pero no toma cualquier valor en ese intervalo, toma valores específicos. Entonces, ese tipo de variable es discreta, ¿correcto? Bien, tomemos aquí ahora un caso donde, digamos que se pregunta la cantidad de años cumplidos a los alumnos, ¿no? Que lo cual se conoce comúnmente como la edad. ¿Ya? Si bien es cierto, la edad, tipo de situaciones, la edad se entiende como el tiempo de vida de una persona, de un objeto, en el caso de un animal, tal vez, ¿no? Obviamente el tiempo que uno está viviendo es continuo, pues, ¿no? O sea, no deja de vivir hasta el último momento, digamos, ¿no? Entonces, desde el momento que comenzó la clase, ha pasado una cantidad de segundos de vida. Pero no nos referimos a ese tipo de situación, nos referimos a la edad como el número de años cumplidos, ¿correcto? Es lo que los problemas, al menos cuando hablamos en primaria, ¿no? Que es lo que apuntamos principalmente ahora, se refiere a los números de años cumplidos de una persona. Entonces le pregunta a usted, por ejemplo, le pregunta su edad, usted dice, profe, yo tengo 2 años. No me va a decir, profe, yo tengo 12 años, 6 meses, 20 días, 4 horas, 50 segundos, no me va a decir eso, ¿no? Entonces, simplemente se refiere al número de años cumplidos. Entonces, teniendo en cuenta ese aspecto, vamos a trabajar con esta variable cuantitativa. Bueno, vamos a hacer algo similar, pues, lo que hemos hecho antes, ¿no? Pero vamos ahora a usar otro tipo de diagrama, ¿no? Que la que se puede presentar también en un examen, ¿no? Entonces, vamos a poner ejemplo 2. Bueno, aquí ejemplo. Entonces, digamos, de 40 alumnos. De así. Se obtuvo, ¿no? Se obtuvo la siguiente muestra, ¿no? ¿No? Sociedades. La siguiente muestra de sociedades. De sociedades. Ya, y como ya le comentaba, el número de años cumplidos. Ya, entonces, claro, ¿no? Entonces, de repente, hemos preguntado y bueno, ya hemos dicho que hay varias formas de recopilar datos, ¿no? Entonces, pero digamos que ya nos dimos el trabajo de preguntar a cada uno, ¿no? ¿Qué edad tiene, ¿no? Y resulta que he encontrado en esa muestra que solamente hay 5 edades posibles. Solamente hay alumnos de 12 años, y ya lo hemos ordenado, digamos, ¿no? De alumnos de 13 años, de 14, de, digamos, de 15 años, y alumnos de 17 años. Nadie tiene 16, supongamos, ¿no? Ahí está, ¿no? Me han preguntado y da la casualidad que nadie tiene 17, 16 años. Hay de 12, 13, 14, 15 y 17 años, lo cual puede ocurrir. Y por acá indicamos el número de alumnos que tienen esa edad. El número de alumnos. Así. Lo cual nos va a dar a entender la frecuencia. Esto es, entonces entendemos como la frecuencia. Así. O sea, se ha preguntado la edad a cada uno y algunos han respondido que tienen 12 años, otros que tienen 13. Bueno, da la casualidad que nadie tiene 16. Bueno, podemos haber puesto 16 y de repente ponerle 0, pero al final no participa en nuestro
en nuestro análisis. Entonces, de repente, ¿no? Hay de los 50, de los 40 alumnos, hay 5 que han dicho que tiene 12 años, hay 3 que tienen 13 años, hay 9 que tienen 14 años, ¿no? De repente una mayoría tienen, de repente, 17, ¿no? Tienen 15 años. ¿Hasta ahí cuánto tenemos? 20, 25, 34. Entonces 6 tenían 17 años. Así. De repente, ¿no? Entonces así. Estamos poniendo así al azar como ejemplo. Bien, entonces hacemos un cuadrito con los valores que acá hemos ya indicado. Ya, bueno, aquí un cuadrito. Así. Así, solamente para diferenciar la información que nos da. Así. Entonces ya está tabulado. Ya lo tenemos ahí. Entonces, como les decía, vamos a hacer otro tipo de presentación, que es importante también conocerlo, para poder interpretarlo, pues, en un problema, ¿no? Vamos a hacer el diagrama circular. ¿Ya? Entonces vamos a dividir los 360 grados que tiene una circunferencia en sectores circulares, ¿no? El círculo en sectores circulares. ¿Ya? Pero esa distribución en sectores circulares debe ser proporcional a la cantidad de datos que hay por cada valor de la variable. ¿Ya? Entonces acá decimos, realizaremos un diagrama circular. Un diagrama, bueno, para ser más específico, de sectores circulares. De sectores circulares. Para eso, entonces, vamos a distribuir los 360 grados, ¿correcto? Que tiene, ¿no? Le decía la circunferencia, proporcionalmente a la frecuencia. Entonces decimos, para esto, entonces, el ángulo central que se le asigna a cada sector circular, el ángulo central que le asignemos a cada sector circular va a ser, o debe ser, directamente proporcional a la frecuencia. A la frecuencia. Así. Bueno, entonces al ángulo central le vamos a llamar un teta sub i y a la frecuencia un f sub i, pues, ¿no? Que fue frecuencia del primero, del segundo, en este caso son 5 datos. Bien. Es decir, como ya sabemos el tema de magnitudes proporcionales, recuerde que si son directamente proporcionales, cada valor de teta sub i dividido entre el f sub i, como debe ser una constante, ¿no? Es un reparto proporcional lo que vamos a hacer. Entonces tenemos pues que el teta, el teta sub 1, ¿no? El teta sub 2, el teta sub 3, el teta sub 4, bueno, son 5 en este caso, el teta sub 5, dividido entre la frecuencia correspondiente. La frecuencia de aquí, entonces sería 5, 3, acá entre 9, entre 17 y entre 6. Entonces, en este caso se forma una serie de razones geométricas equivalentes, llamemos la constante de proporcionalidad K. Bueno, habrá que encontrar el valor de la constante de proporcionalidad para poder determinar cuál es el ángulo exacto para cada uno de estos casos. ¿Ya? Entonces acá vamos a considerar el I sub 1, el I sub 2, el I sub 3, el I sub 4 y el I sub 5. En ese orden. ¿Correcto? Bien. Entonces, ¿cómo llamo la constante de proporcionalidad? Bueno, recordemos que se puede hallar como la suma de antecedentes entre la suma de consecuentes, ¿correcto? Una forma. Bueno, en este caso aplicaremos ello, dado que la suma de antecedentes se conoce. Recuerde que estamos repartiendo los 360 grados que tiene en la circunferencia entre esos en 5 sectores circulares. Entonces, la suma de los 5 antecedentes, que es la suma de todos los ángulos centrales, ¿cuánto es? 360 grados. Esto es porque estamos aplicando suma de antecedentes. Eso dividido entre la suma de consecuentes. Recuerden, ¿no? La suma de antecedentes entre la suma de consecuentes me da la constante de proporcionalidad.
bueno, acá sabemos que ya, ¿no? Que acá tenemos, a ver, comprobemos en todo caso 17, 34, 40, 6, 40. Claro, obviamente es de 40, que es el tamaño de la muestra, ¿correcto? Entonces, con esto tenemos que la constante de proporcionalidad es 9 grados. Con eso, entonces, ya tenemos definidos los ángulos. Luego, entonces, tenemos el teta sub 1, el teta sub 2, el teta sub 3, el teta sub 4 y el teta sub 5. Los ángulos correspondientes para cada valor de la variable. ¿Ya? Entonces, el primer ángulo es como 5, el segundo ángulo es como 3, el tercer ángulo es como 9, el cuarto ángulo es como 17, quinto ángulo es como 6. Entonces aquí todo por la constante de proporcionalidad que es 9 grados. Así. Entonces tenemos los ángulos ya definidos para cada uno de los sectores circular que le vamos a asignar para cada valor de la variable edad. ¿Correcto? 5 por 9, 45 grados. 3 por 9, 27 grados. 9 por 9, 81 grados. 17 por 9, eso es 190 más 63, 153 grados. Y 6 por 9, 54 grados. Ya está. Entonces, vamos a repartir aquí, ¿no? Digamos que esta es la circunferencia, ¿no? Así más o menos. Vamos a repartir esto en sectores circulares. Así. Ya, entonces comenzamos con el primer ángulo, 45 grados, bueno, más o menos por aquí. 45 grados sería más o menos así, ¿no? Entonces acá, 45 grados. Ya, entonces esos son los que tienen 12 años. Los que tienen 12 años de edad. Así. Listo. 3 por 9, 27. Bueno, 27 grados, más o menos, digamos, es por aquí. 27 grados. Entonces, esto es para los que tienen 13 años de edad. 13 años de edad. Así. 9 por 9, 81 grados, más o menos por acá. 81 grados. Entonces, ese sector circular está asignado para el tercer dato, el tercer valor de la variable, que son los que tienen 14 años. 14 años. Así. 17 por 9, 153, ¿no? Más o menos sería pues así, ¿no? Este ángulo 153 grados. ¿Ya? Esto es para que el cuarto valor de la variable, que son los que tienen 15 años. 15 años. Así. Y lo que tienen 6 por 9, 54 grados, aquí son los que últimos, los que tienen 17 años. Acá 54 grados. Ya está. Entonces, esto es para los que tienen 17 años de edad. Así. También se puede poner la cantidad de datos, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos asignando el valor de la variable es edad. Entonces, es notorio, pues, ¿no? Acá, por ejemplo, a veces lo pueden resaltar así, ¿no? Que el sector correspondiente a lo que tienen 15 años es mucho mayor que lo demás. ¿Ya? Entonces, no pueden preguntar, pues, qué tanto por ciento es más uno respecto a otro. Claro, eso lo podemos sacar de acá también, ¿no? Pero vamos al hecho siguiente, ¿no? Que en los problemas de repente le pueden presentar esto, ¿no? Entonces le pueden dar solamente como referencia que el total son 40. ¿Ya? Entonces podemos hacer el proceso inverso, ¿no? Que son 40 personas que se ha distribuido en 5 intervalos, se ha distribuido de acuerdo a su edad, teniendo la variable edad 5 valores posibles. Vemos que no aparece persona de 16 años, como ya dijimos acá. En los problemitas hay que pensar que, si bien estamos haciendo todo el proceso, el objetivo es que usted tenga claro todo el proceso, cómo hemos desarrollado esto, para que tenga la opción de hacer el proceso contrario o detenerse en algún momento del proceso y deducir qué valores son los que deben encontrarse ahí, que por ahí nos faltan obtener. ¿No? Entonces sabe que los problemas le van a dar incompleto algo y para que usted lo complete y para eso debe saber cómo se realiza, justamente lo que estamos viendo aquí. Entonces depende en base a esta información nada más. Si nos preguntasen, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué tanto por ciento, ¿no? Son los que prefieren, perdón, los que tienen 12 años?
Acá, por ejemplo, no nos dice qué tanto por ciento son. Solamente nos dice que en este sector circular está asignado para las personas que tienen 12 años y representa de todo esto solamente 45 grados. Pero depende de la pregunta qué tanto por ciento es. Correcto, ¿qué tanto por ciento es eso? Bueno, podemos responder de una manera rápida, teniendo en cuenta que finalmente el ángulo respecto al total, que es 360 grados, entonces ese tanto por ciento que es el ángulo respecto al total, es el mismo tanto por ciento para las personas del total, ¿sí o no? O sea, por ejemplo, supongamos que acá fuera 180 grados, y 180 grados sabemos que es la mitad de 360. Entonces, si se le ha asignado un ángulo de 180 grados, se entiende que aquí estaría la mitad del total de datos. ¿Por qué? Porque 180 grados respecto a 360 es un medio, y un medio es el 50%. ¿Correcto? Entonces, podemos trabajar directamente con los ángulos. Si me preguntan, por ejemplo, ¿no? Aquí, acá, por ejemplo, nos pueden preguntar, ¿qué tanto por ciento, no? Claro que, como le decía, si bien es cierto, nosotros podemos sacar esta respuesta de acá, pero imaginemos que esto no lo tenemos. Esto no lo sabemos, solamente tenemos esto nada más. ¿Correcto? ¿Ya? Los problemas nos van a dar, pues, algo como esto, incompleto por ahí de repente, para que nosotros lo completemos y en base a eso que hemos completado podamos responder algunas preguntas que se nos plantean. Como les decía, acá nos pueden preguntar qué tanto por ciento, ¿no? ¿Qué tanto por ciento eh, tienen, por decir, 13 años? 13 años. Ya está. Así. Entonces, le estoy diciendo justamente que imaginemos que no tenemos nosotros la información inicial, los datos tabulados, solamente nos presentan esta gráfica. Y en base a esta gráfica nos pueden preguntar qué tanto por ciento son los que tienen 13 años. ¿Ya? Entonces, para responder esto, simplemente decimos, bueno, el ángulo que se le ha asignado de 13 años es 27 grados. Entonces, yo quiero saber qué tanto por ciento son los que tienen 13 años. Y como no especifica respecto a quién, se sobreentiende que es respecto al total. Respecto al total. Correcto. Bueno, esa relación va a ser la misma relación que lo que se ha asignado. Pues. Entonces, habrá que calcular qué tanto por ciento es 27 grados respecto a quién. A 360 grados. ¿No? Porque están en la misma relación, ¿no? Que la cantidad de personas que tienen 13 años respecto al total, que son 40, están en esa misma relación. Bien, entonces, esto para sacar el término porcentuales se multiplica por 100%. Por 100%. Así. Bueno, acá ya usted hay que simplificar. Acá novena, por ejemplo, 3, novena 40. Así. Novena 3, novena 40, 3 cuarentavos. Eso lo simplificamos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos sacar veinteava, ¿no? Veinteava por acá sería 5, acá veinteava sería 2. Entonces sería 3 por 5, 15. 15 entre 2, 7,5%. Y esa sería la respuesta a este tipo de pregunta, ¿no? A esta pregunta en particular. ¿Ya? ¿Qué tanto por ciento, ¿no? Respecto al total, ¿no? Como no dice, se supone que respecto al total, son los que prefieren, perdón, son los que tienen 13 años. Bueno, el 7,5% del total. Correcto. Bueno, nos pueden preguntar también, por ejemplo, ¿no? A propósito de lo que hemos hecho en el caso anterior, ¿recuerda? Ahora, ¿qué tanto por ciento es uno respecto a otro? ¿No? Nos pueden preguntar, por ejemplo, ¿qué tanto por ciento son los que cumplen o tienen 12 años respecto a los que tienen 15 años? ¿Qué tanto por ciento menos? ¿No? A ver, entonces acá, ¿qué tanto por ciento menos son los que tienen así 12 años respecto a los que tienen 15 años. 15 años, así. Listo.
¿Qué tanto por ciento menos son los que tienen 12 años respecto a los que tienen 15 años? Bueno, ya acá es evidente que los que tienen 12 años son menos de los que tienen 15 años, pero ¿qué tanto por ciento respecto a? Ojo, ahí hay que tener siempre cuidado, ¿no? O sea, si no nos dijeran respecto a quién, ambos valores porcentuales serían respecto al total. Y lo que nos pedían es la diferencia de esos valores porcentuales, que no es lo mismo, como ya vimos en antes, que nos digan qué tanto por ciento menos es esa cantidad respecto a otra cantidad, o a una de esas dos cantidades en este caso. Ya, entonces, aquí tenemos que entonces hacer la diferencia, ¿no? Acá habrá que calcular, bueno, la diferencia entre lo que prefieren, lo que tienen 15 años, entonces el número de personas que tienen 15 años, ¿no? Así vamos a escribirlo, menos el número de personas que tienen 12 años. Nos referimos a lo siguiente. ¿Cuántos tienen 15 años? Bueno, el ángulo nada más, ¿no? Como nos dijimos, cuando piden tanto por ciento, si bien es cierto, nos piden respecto a la cantidad de personas, podríamos calcular cuántas personas son de cada caso, ¿ya? Pero al final la relación va a ser la misma que los ángulos. Entonces, ¿qué ángulo se le ha asignado? El ángulo, vamos a poner así entonces para que veamos que estamos trabajando con los ángulos nada más. Lo que prefieren 15 años sería 153 grados. 153 grados menos lo que prefieren 12 años, 45 grados. 45 grados. Restando, entonces, esto nos da 108 grados. ¿Ya? Entonces, esa diferencia en ángulos respecto a lo que tienen 15 años. Entonces, lo que piden calcular es esa diferencia que acabo de hallar, ¿no? La diferencia angular, la diferencia que es 108 grados, ¿respecto a quién? A los que tienen 15 años. Entonces, el ángulo que será asignado a los que tienen 15 años, respecto a él, dice. Si no nos dijeran ello, sería respecto al total. En este caso, entonces, sería 153 grados. Entonces dividimos, ¿no? Para encontrar qué tanto por ciento es esta diferencia, o sea, qué tanto por ciento más son ellos, ¿no? Los que cumplen 15 respecto a los que, que cumplen 12 respecto a los que cumplen 15. Bueno, eso por 100%. Así. Bueno, acá simplificamos, ¿no? Podemos sacarle acá, por ejemplo, 108 novena. Novena, por acá tenemos 12. Acá novena de 153 es 17. Así. 17. Bueno, eso ya es irreductible. Entonces tendríamos 1200 entre 17. ¿No? Dividimos 1200 entre 17. ¿No? Entonces acá tendríamos, por ejemplo, 6. ¿No? O 7, perdón. 7 por 17 son 119, me sobra 1. 10. Entonces acá sería entonces 70, ¿no? Acá sería 100 otra vez. Bueno, en este caso sí sería entonces 5. Sobra 15, ¿no? 50, bueno, más o menos sería algo de 8, ¿no? Porque 9 son 153, ya más o menos 8, ¿no? Entonces, algo casi de 70,58% aproximadamente. Así. Así. Ya, entonces, ahí lo tenemos. Sería la respuesta entonces. Ya, entonces, esa es otra manera en que se puede presentar la información, ¿no? Y claro, ¿no? Ya, por ejemplo, acá ya no pueden, digamos, eh, variar la pregunta, ¿no? ¿No? De repente no pueden decir, ¿no? ¿Y qué pasaría entonces dentro de cierta cantidad de años? ¿No? Lo pueden preguntar, ¿no? Y dentro de 2 años, por decir, ¿no? ¿Cómo sería la respuesta a esta pregunta? Bueno, dentro de 2 años, ¿no? Entonces los que tenían 13 años ahora tendrían 15, ¿no? Pero ya sería la misma cantidad acá. Pues hay que tener cuidado con el enunciado, ¿no? Ya nos pueden preguntar dentro de cuántos años. Obviamente, si estos que tienen 12 dentro de 2 años va a ser la misma cantidad que tendrá 14, ¿no? Así. ¿Ya? Entonces eso no pueden variar. Ya, entonces ya usted es cuestión de que interprete bien la pregunta
y por ahí nos pueden poner diferentes situaciones. Bien, veamos ahora algunos elementos también que se pueden trabajar aquí. Por ejemplo, en este tipo de casos podemos también calcular lo que se llaman algunas medidas de tendencia central, ¿no? La medida de tendencia central. Nos referimos aquí a lo que es la media, la mediana y la moda, ¿no? Entonces nos pueden pedir una media, ¿no? Entonces, medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central, o son comúnmente conocidos como promedios. Medidas de tendencia central. Así. Conocido también comúnmente como promedio. Si bien es cierto, hay promedios que, por ejemplo, son muy conocidos, ¿no? La media aritmética o la media geométrica, o la media armónica. Pero en este caso nos vamos a referir a otros, ¿no? Bueno, uno de ellos ya es conocidísimo, que acá también se vuelve a hablar, es la media aritmética, o conocido simplemente como media, que no es otra cosa más que el promedio. Y también podemos hablar de la mediana y la moda. Acá, entonces, por ejemplo, ya vamos a poner, si tenemos claro el concepto de cada uno de ellos, no vamos a tener ninguna dificultad en calcularlos. En primer lugar, la media. La media, que lo vamos a denotar, bueno, en estadística se le suele denotar la media de esta manera, ¿no? Que depende en el tema de promedio, le ponemos MA, ¿no? Media aritmética. Bueno, acá lo vamos a denotar de esta forma. Y no es otra cosa más que el promedio. Es el promedio. Recordemos que cuando se dice promedio, se sobreentenderá que es el promedio más conocido, el más usual, que es el llamado promedio aritmético, que es la suma de datos entre la cantidad de datos. Es el promedio de los datos, entonces. Así. ¿Ya? Ese viene a ser la media. ¿Ya? Primero conceptualicemos cada uno de ellos para ver luego cómo lo calculamos. 2, la mediana. ¿Qué es la mediana? Bueno, la mediana lo vamos a denotar en primer lugar como M sub E. Y no es otra cosa más que el valor central de los datos ya ordenados. Bueno, acá ya lo tenemos ordenado, ¿no? Las edades de menor a mayor nos pueden haber dado pues una muestra de repente con datos no clasificados, no tabulados. Entonces también lo podemos trabajar, tenemos que ordenarlos previamente nosotros. En este caso tenemos un grupo de datos ya tabulados, ¿no? ¿Correcto? Entonces ya hemos visto cómo tabulado, etcétera. Entonces la mediana es el valor central. Es el valor central. El valor central de los datos ordenados. O sea, se entiende entonces que primero, para calcular la mediana, requiero en primer lugar ordenar los datos. Ya sea de menor a mayor o viceversa, ¿no? De mayor a menor, como usted quiera, pero ordenados. ¿Ya? Es el valor central de los datos ordenados. Ordenados. Primero ordena los datos y luego determina quién es el dato central. Ahora, aquí habrá un detalle que seguramente ya ustedes se están dando cuenta, ¿no, profe? Pero si son 40 datos, entonces van a haber dos datos centrales. Claro, si la cantidad de datos es par, por ejemplo, 4, van a haber dos datos centrales. Si hubieran sido 5, impar, habría un único dato central. Entonces, si la cantidad de datos es impar, la mediana será el dato central, cualquiera que fuera su valor. Una vez que están ordenados, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor, ubicamos el dato que está en medio y ese será llamado mediana, ya sea su valor. En cambio, si la cantidad de datos es par, van a haber dos datos centrales, la mediana será la semisuma de esos datos centrales, el promedio de esos dos. Ese será la mediana, ¿correcto? Entonces, ¿qué nos da a conocer la mediana en primer lugar, en todo caso? ¿Qué es la mediana? Ya lo dijimos, así es el valor central de los ordenados. O sea, ¿qué nos da a entender la mediana a diferencia de la media? La media, como ya dijimos, es el promedio. Entonces, la mediana más bien es el valor central. Entonces, ¿qué nos da a entender la mediana? Una vez que calculemos la mediana, ¿qué se dirá respecto a eso? Que hay tantos datos menores que la mediana como datos mayores que la mediana. O sea, distribuye a la muestra en dos partes iguales, digamos así. Hay tantos datos menores que la mediana como datos mayores que la mediana. Ese es el valor central, ¿correcto? De la distribución.
Y tercero es la moda. La moda. La moda que lo vamos a anotar como M sub O, así. Es el dato de mayor frecuencia. Es el dato de mayor frecuencia, correcto, que otros, dentro de la misma muestra, obviamente. Ya recuerde que la frecuencia está dada por el número de veces que se considera cada dato en la muestra. Ya, entonces la moda viene a ser, es el dato de mayor frecuencia. Pero debe ser de mayor frecuencia que otros. O sea, hay que compararlo con respecto a otros. Si todos tuvieran la misma frecuencia, no habría moda. ¿Ya? No siempre hay moda. Si todos tuvieran la misma frecuencia, entonces no habría moda. También puede darse el caso que haya más de una moda. ¿No? Si solamente hay un dato que tiene mayor frecuencia que los demás en toda la muestra, entonces hay solamente una moda y se dice que esta distribución es unimodal. Si hay más de una moda, o sea, por ejemplo, si pueden haber dos modas, es decir, podrían haber dos datos que tienen la misma frecuencia, pero dicha frecuencia es mayor que otras frecuencias dentro de la misma muestra. Entonces se dice que estos dos son modas. Sería una distribución bimodal. ¿Correcto? Bimodal. Si son más de dos, ya se suele llamar multimodal. ¿Correcto? Bueno, es el dato de mayor frecuencia que otros. Que otros en la misma muestra. ¿Correcto? Bueno, eso se entiende. ¿No? Bien, esos son los tres conceptos que vamos a manejar, ¿no? Ya, así a grosso modo, de lo que son estas tres medidas de tendencia central. Entonces, del ejemplo que estamos desarrollando, podemos calcular cada uno de estos tres. ¿Qué dice? Del ejemplo, entonces, calculemos la media, entonces. Calculemos la media. Profe, formulita. Bueno, acá, jovencitos, si usted tiene claro el concepto, no va a requerir de fórmula, ¿no? Si usted tiene claro qué cosa significa cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí. Acá tenemos la edad 12. Vamos a promediar las edades. Claro, ¿no? Si no supiéramos lo que estamos aquí mencionando, que ya hemos tabulado los datos, de repente pidieron, profe, pero el promedio de edades no sería la suma de las 5 edades entre 5 y se acabó el asunto. No. Porque vemos que en esta muestra no todas las edades tienen la misma relevancia. Hay edades que tienen mayor frecuencia que otros. En todo caso, para calcular el promedio, como sabemos, sería la suma total de edades entre la cantidad total de edades. Y en realidad no son 5 edades, son 5 edades diferentes, ciertamente, pero son 40 datos en total. ¿Correcto? Entonces tiene que ser la suma de las edades de los 40 alumnos y eso dividido entre 40. No es solamente que sume las 5 edades y entre 5, no. Sino quiero calcular el promedio de las edades de los 40 alumnos de esta muestra. Entonces debo calcular la suma de las edades de los 40 alumnos y eso entre 40. Pues. Pero, profe, acá tengo 12, entonces esa edad 12 debería colocar acá, ¿no? La suma de las 40 edades, por lo tanto, si 12 años tienen 5 alumnos, debería colocar 12 más 12 más 12 más 12 más 12, ¿sí o no? Pero eso lo podemos resumir como 12 por 5. Claro. La otra edad es 13. ¿13 por cuánto? Bueno, 13 3 veces. 3 veces. Entonces, el dato 13 o la edad 13 la tengo que tomar en cuenta 3 veces. La edad 14, allá vemos allá el cuadrito, la edad 14 la tengo que considerar 9 veces. Así. La edad 15 la tengo que considerar 17 veces. Y la edad 17 la tengo que considerar, ¿no? La tengo que considerar 6 veces. O sea, toda esa suma, entonces en realidad lo que tenemos aquí es la suma de todas las 40 edades, ¿sí o no? Que usted dice. ¿No? Así. Acá tenemos la suma de las 40 edades, solamente que lo hemos resumido, en vez de poner 15 más 15 más 15 más 15, 17 veces, simplemente lo resumimos como 15 por 17. En realidad estamos sumando ahí 40 edades. Entonces, eso sería entre 40. Y tendremos la edad promedio, o la media de esta muestra. ¿En qué unidades saldrá la media? Bueno, en las mismas unidades, pues estamos hablando de las edades, ¿no? En años, estamos hablando del promedio en años. A ver, calculemos rápidamente. 12 por 5 es 60,
30 por 3 es 39. 14 por 9 son 126. 15 por 17 sería 255. 17 por 6, 102. Sumemos. Ya, acá tenemos 22, ¿correcto? Llevo 2. Entonces acá tenemos 8 más 5, 13, más 5, 18. Llevo 1, 5 entonces. Ya está. 582 entre 40. Ya, pongámosle acá. Bueno, frente, a ver. 582 entre 40. Vamos a sacar la mitad nada más. Mitad son 291 entre 20. Bueno, multiplico por 5 arriba y por 5 abajo, convenientemente. Entonces arriba sería 291 por 5, sería 1455, ¿correcto? Entre 100. Hacemos ello porque la división entre 100 es más evidente, ¿no? 14,55. Así. Entonces, esa le da promedio, entonces. 14,55 años es la edad promedio de estos 40 alumnos de la muestra que hemos tomado. ¿No? Así. Esa es la edad promedio. 14,55. ¿Ya? Esa es la media. Años, obviamente. ¿Ya? Esto está en años. La mediana. La mediana es el dato, como ya dijimos, el valor central de